herri eskoletako guztion iznean, egun berezi honetan, Murumendiko zuzendaritza, irakasle, guraso eta langile guztioi mila esker eman eta erakutsi diguzuen guztiagatik. Eta zorioni beroenak opa nahi dizkizuegu. Autoridades municipales y del gobierno vasco que nos acompañáis en este acto. Todos estamos viendo lo que los de Murumendi son capaces de montar en un momento como este. Pero bueno, esto es una cosa más. Pero es que ya están preparando los Iñauteris. Y luego la Semana Cultural. Y luego la tamborrada. Sin dejar, desde luego, de lado los informes, la campaña de matrícula y lo que haga falta. Estos tienen energía para todo. Y piensan durar más que las pilas del conejo de la tele. Ellos seguro que lo van a hacer. Pero les tenemos que echar una mano. Y yo confío y espero que las autoridades educativas de este país van a hacer todo lo posible para que por lo menos Murumendi vuelva a cumplir otros 25 años de edad. Porque creo que la escuela pública de Beasain y del Goierri necesita la ilusión, el dinamismo y la calidad de centros como Murumendi. Eskerrik asko eta zorionak. Opa Murumendi! Bueno, oaintxe bai ez dakidala nundi jarraitu behar den. Ai, nik ere ez dakit ba. Idearik ere. A ver. Nundi jarraitu behar den. Ara. Arratsaldeon. ¿Hay aquí alguien del equipo directivo del colegio? Sí. Es que tengo unos trabajos a realizar y quería hacer unas comprobaciones y aclarar unas cosas. Pues, ay, por favor, con el modelito que llevo. Pues creo que están por aquí, pues que hoy es un día muy especial. No creo que te puedan ayudar hoy. Arratsaldeon. ¿Tenéis para mucho? No, vamos a estar un rato todavía. Vale, pues vamos a hacer la puerta y volvemos, ¿vale? No, la entrada no, que luego vamos a comer unos pinchos. ¿Eso no viene en nuestro guión? Es que es cosa de última hora. Vale. Cogemos y luego... No. Bueno, Ana. A ver, muchas gracias. Vale, gracias. Agur. Ez dakit ze pasatzen, baina ze glamour gutxiko gauzak ikusten ari garen hemen, Bueno, bukiozu, glamurrari alde batea. Segi. A ver. Berriz Aitor. Eskerrik. Eskerrik, navigazio mapa. Segi. A ber, zentratzen gehan pizka honekin, Bai, oxe. Andamentu, seriotasun pixkat behar do. Tira. Aurrera ba. Azken lau urte hauetan burubelarri zertan gabiltzan ikusiko dugu. Bueno, y para hablarnos de ello, ¿quién mejor que el equipo directivo actual, que ya a estas horas de la noche, que no tengo ni idea qué es, pero me imagino que andarán bastante más tranquilas igual, ¿eh? 7:30. Begoña, Raquel, Anjoni... Arratsaldeon, bueno, Maria Jerortizko gaitun bezala, bugara oraingo zuzendaritza taldea, hementxe idazkaria Raquel, ikasketa buru Anjoni, baino lau urte hauetako zuzendaritza taldea osatzeko norbait falta dugu, eta pertsona hori gaur gure artean dago. 2001an Raquelekin eta nerekin hasi zana ikasketa burutza lanak eramaten, eta bigarren ikasturtea bukatu aurretik Eusko Jaurlaritzatik deitua izan zana, Gipuzkoako lurralde ordezkaritzan 03 adin tarteko ardura eramateko. Xabier Otaegi, zatozona! Bueno, hasieran Maria Jek eta Jose Luisek aurkezpenean erakutsi digute zer dan gaur egun Murumendi eskola. Baina lau urte hauetan eskolak eraman duen erronka nagusiak adierazteko zuhaiz baten bitartez adieraziko dizuegu. Sustraietan gure izatea, gure oinarria, euskera eta orain arte egindako ibilbidea. En las raíces, nuestra identidad, el euskera y nuestra cultura. Enborrean, amaraberri sistema. Garatzen ari garen lan guztiaren bizkarrezurra. En el tronco, nuestro eje central, el sistema Maraberri. Eta adarretan gaur egun ditugun proiektuak. Bizikidetza, gatazkei aurre egiten dien proiektua, eskola inklusiboa, guztion eskola, IKTak, teknologi berriak, eta
eta euskararen normalizazio proiektua. En las ramas, nuestros proyectos actuales: convivencia, educación, escuela inclusiva, normalización del euskera y nuevas tecnologías. Goialdean berriz, gure fruituak, ikasleak. En la copa, el fruto, nuestro alumnado. Como habéis podido ver, a lo largo de estos 25 años, en el centro han sido muchos los proyectos y las actividades que se han llevado a cabo. Y esto ha sido posible gracias a la colaboración de todos los miembros de la comunidad escolar, el profesorado, los distintos consejos escolares y asociaciones de padres y las familias que siempre habéis estado dispuestas a colaborar cuando ha sido necesario. Como muestra, esta celebración que no la podríamos haber llevado a cabo si no es con la colaboración de todos los antes mencionados. En el nombre del centro, gracias a todos y a todas por vuestra colaboración. Ikastetxearen izenean, benetan, mila esker guztioi. Bueno, eta proiektu hauen berri izango dezue orain alden modurik laburrenean. Hasiko gara bizikidetzarekin, eta honi buruz hitz egiteko, hemen daukagu Euskal Herriko Unibertsitateko gatazkan eraldapenerako zentroko burua den Ramon Alzate jauna. Aurrera, Ramon. Gabón, buenas noches. Pues en primer lugar, pues mostrar mi satisfacción y mi orgullo de ser una de estas ramas de este árbol que todos estamos viendo, que es tan prolífico y que esperemos que da y está dando unas frutas maravillosas que son nuestros hijos y nuestras hijas. Nuestra colaboración en este centro, que viene ya desde hace 2 años y esperemos que, como decían algunos de los que han hablado antes, que dure otros 25, porque creemos que es fundamental la educación, el aspecto de convivencia, el aspecto de relación, el enseñar a nuestros hijos e hijas a algo que nosotros a veces fallamos, como en la vida pública y en la vida privada nos pasa frecuentemente, el saber llevarnos un poco mejor, un poco más pacíficamente, el saber escuchar, el saber tratar nuestras diferencias y discusiones de una manera más colaborativa, más pacífica y como resumen a ser mejores personas, mejores ciudadanos, más responsables y más democráticos de lo que en estos momentos estamos quizás o nos han llevado las circunstancias y nuestro contexto a ser en estos momentos. Los programas de convivencia, ¿qué son? Pues realmente lo que son es esto que os estoy diciendo, enseñar a ser mejores personas, enseñar a que, en este caso, nuestros niños y nuestras niñas sean capaces de ser los ciudadanos del futuro, ciudadanos mucho más integrados en el contexto en el que estamos viviendo, mucho más positivos, mucho más pacíficos. Es la antigua educación por la paz, pero yo le suelo llamar que es la cristalización de la educación por la paz. Pasar de buenas ideas, de tener unas buenas intenciones, a saber hacer la paz diariamente con nuestro entorno, con nuestros compañeros, con nuestras familias, con nuestros compañeros de trabajo y con nuestros ciudadanos en general. Eso es un poquitín lo que Murumendi en estos últimos 2 años ha comenzado a caminar. En primer lugar, tiene una vocación